Dice así la palabra del Señor: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. El deber de exhortar y honrar. De esto vamos a hablar ahora. Y esto está en un marco más grande, que es el pasaje que va desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 2 del capítulo 6, y que trata de algunos aspectos de la práctica de la piedad. Ese es el concepto de todo este pasaje, pero hoy día nos vamos a detener solamente en el comienzo del capítulo 5, con el deber de exhortar y honrar. En la mayoría de nosotros, crecer en un cristianismo abíblico, es decir, un cristianismo sin Biblia, ha dejado profundas huellas. A semejanza de la religiosidad pagana, donde es posible ser religioso sin ser piadoso, así también hay los que se dicen cristianos, evangélicos, pero que su forma de vivir no guarda relación con el cristianismo bíblico. Y aún quienes externamente tienen conductas inobjetables al interior de las congregaciones, olvidan o ignoran las responsabilidades que tienen como parte de ser iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Así, una apreciable proporción de quienes asisten a las congregaciones son solo eso, asistentes. Se contentan solo con eso. No participan de la vida de la congregación. No se sienten con deberes hacia ella ni con responsabilidades para con sus hermanos. La idea de cuerpo no tiene cabida en su mente. Están anestesiados con el individualismo, que puede ser demandante o no, pero individualismo al fin. Es una versión de yo y mis circunstancias, pero con un barniz cristiano. Sin embargo, especialmente en las epístolas encontramos abundante evidencia que esta religiosidad impía, esta asistencia inocua, esta fe sin obras está muy lejos de ser cristiana, ya que no muestra la vitalidad del cuerpo, el cuerpo de Cristo, ni exhibe el fruto propio del plantío del Señor. Aunque esta es una carta dirigida a un joven comisionado apostólico, hay derivaciones e implicaciones que alcanzan a los creyentes de todos los siglos, sean estos oficiales de la iglesia o no. Veamos nuestro texto. Los primeros 2 versículos nos dan una corta introducción a toda esta sección que termina en el capítulo 6, versículo 2. Comienza hablando de las relaciones que habrá de tener Timoteo con 4 grupos distintos de personas en la congregación. Se diferencian estos grupos por la edad y la condición civil. Comienza por los hombres mayores, luego los varones jóvenes, las mujeres mayores y las jóvenes solteras. ¿Qué deberes hacia ellos tiene Timoteo? Y salvando las distancias, ¿tenemos nosotros hoy, aquí y ahora, el mismo deber que observar? Veamos. Dice el versículo 1 y 2.
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Timoteo era un joven menor de 40 años, por lo que habría en la congregación de Efeso gente mayor a él, con y sin carga de liderazgo encima. Y su labor no era grata. Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Efeso, ¿verdad? Leemos en el capítulo 1, versículo 3, para que mandases, note el verbo, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Más adelante, en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 2, amplía el mandato a redarguye, reprende, exhorta. Así las cosas, Timoteo tendría que enfrentar situaciones con hombres mayores, con jóvenes, con mujeres mayores y aún con señoritas. ¿Cómo debía proceder? Aquí es donde las Escrituras nos socorren si buscamos su ayuda. Si no consideramos las Escrituras, frente a estas situaciones obraremos según nuestro parecer y no siempre será el correcto. Y el correcto es aquel que bendice a la grey del Señor y da gloria a Dios. Versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Cuán difícil es esta tarea, cuán necesaria y cuán descuidada. Conforme pasan los años, el tiempo va acentuando notas del carácter personal. Y lo que ayer disimulábamos y nos esforzábamos para que no se note, con los años ya no nos importa mostrarnos como somos. Pensamos que la experiencia de vida nos ayuda en nuestro juicio. Y no siempre es así. Nos volvemos menos flexibles, más inclinados a opinar con emociones que con razones. Y de ahí a seguir una idea equivocada hay un paso muy corto. ¿Verdad que sostenemos de gente mayor? Es que es porfiado. ¿Verdad que sostenemos eso? Y a veces la esposa dice, no, mi viejo se ha puesto tan porfiado. Claro, el viejo no va, la vieja no. Se acentúan estas notas del carácter, que siendo jóvenes las disimulábamos, tratábamos de sujetarlas, pero ya tenemos nuestros años, ya no nos importa, yo soy así. Si me van a querer, me van a querer así como soy. Linda la cosa. En Efeso había ancianos que estaban enseñando cosas incorrectas. Debían ser corregidos. Y habían otros ancianos que seguían esas enseñanzas y las apoyaban por la cercanía a los propulsores de la idea. Oye, pero si es mi amigo, llegamos juntos a la iglesia. Nos conocemos tantos años. Así que, ¿qué voy a cuestionar lo que está diciendo? Él siempre ha sido un estudioso. Los apoyamos por la cercanía a los propulsores de la idea, sin examinarlos a la luz de las Escrituras. Y esto, queridos hermanos, siempre es peligroso. En este caso, erraban. Y necesitaban ser corregidos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Timoteo era joven. Pero, ¿cuál era el encargo?
te dejé para que mandases a algunos que no enseñen cosas distintas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la tentación cercana es reprenderlo. ¿Ah? Y hay lugar para la reprensión. Y reprensión dura. Según Tito capítulo 1, versículo 13. El apóstol le dice a Tito, repréndelo duramente. Bien duro ahí. Pero el contexto aquí es distinto. Habían problemas en Éfeso, sí, habían problemas, pero eran diferentes de los problemas que habían en Creta, donde estaba Tito. Y además Timoteo no era Tito, ni en edad, ni en carácter. Aquí aprendemos algo. Aprendemos que ante situaciones parecidas pueden haber contextos diferentes que ameritan acciones distintas. Por fuera y a la distancia pudieran parecer problemas de igual índole, pero quien vela por el cuidado del redil sabe que lo que sirvió en una ocasión no sirve en otra. Así que olvida él, así lo hacíamos en mi iglesia. 3 cosas deben guiar la acción: la restauración del que va por mal camino, el bien de la congregación y la gloria de Dios. Así que, Timoteo, no reprendas al anciano. ¿Está equivocado? No lo reprendas. Reprender viene de golpear. Es violento. Y a veces necesario. Pero no es este el caso. Más bien, Timoteo, exhórtale como a padre. Exhortar significa amonestar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta siempre en anticipación, mirando al futuro. Eso es lo que dice el diccionario Ibañez. O sea, les haces ver el curso de acción, porque de no remediar eso, de no cambiar el rumbo, hermano, mire, va a pasar esto. Se está anticipando a eso. Exhórtale como a padre. Es decir, adelantarse en la mente del exhortado para que vean a dónde le conducirá ese camino. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa acción si él continúa por ese camino? Fue lo que hicieron Bernabé y Pablo con los discípulos en Listra, en Iconio, en Antioquía y en Derbe. Lo pueden leer en Hechos 14. La exhortación no solo corrige y amonesta, sino que también anima y alienta. Algunos dicen que exhortar es un arte. La Biblia dice que es un don, en Romanos 12:8. Y algunos lo tienen. Pablo y Bernabé sin duda tenían este don, entre muchos otros. Ahora, si es un don, no todos lo tienen. Y si no lo tienen, si no tienen el don de exhortación, significa que no están llamados a exhortar. Versículo 7 de Romanos 12, a modo de ejemplo, habla de 2 dones: el don de servir y el don de enseñar. ¿Deben servir solo los que tienen el don y los demás ser servidos porque no tienen el don? Algunos creen eso. ¿Deben enseñar solo los que tienen el don
¿Y los demás solo acumular enseñanza sin jamás entregársela a otro? ¿Sabe la respuesta, verdad? Estoy llamado a servir y estoy llamado a enseñar. Tal vez no tenga los dones mencionados, pero soy llamado a servir con y sin don. Habrá diferencias en el servicio, pero no en la acción. Aquel que tiene el don le resulta todo más fácil. El que no tiene el don, pero es llamado a servir, ¿qué va a hacer? Hermano, ¿qué hago? ¿En qué le ayudo? Va a ser guiado, pero va a servir. De igual manera en la enseñanza. Tal vez no enseña una clase, pero constantemente está enseñando en otras áreas de desempeño. Hay quienes tienen el don de dar. Dar siempre, alegremente y con gratitud. Doy gracias a Dios por el millonario holandés cristiano Kerkhoff, si no me equivoco es su apellido, o era, que usó parte de su fortuna para el Fondo de Literatura Reformada, FELIDE, de la cual yo recibí hace ya 30 años muchos libros que fueron y son una bendición para mi vida, mi hogar, mi iglesia y mi trabajo. Él tenía ese don. Pero si yo no poseo una fortuna, ¿significa que estoy eximido de dar alegremente y con gratitud? ¿Verdad que no? Comparativamente hablando, daré muchísimo menos. Y es obvio que no tengo el don, pero no puedo excusar ahí mi mezquindad, mi avaricia, mi tacañería e idolatría también. Soy llamado a dar. De igual manera con la exhortación. Tal vez no tengas el don, pero somos llamados a exhortar a otros cuando la ocasión lo amerita. Y para ello nos preparamos. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestar es sinónimo de exhortar, y Pablo les dice aquí que ellos podrían hacerlo. ¿Todos tenían ese don? Claro que no, pero podían hacerlo puesto que amaban a sus hermanos y conocían las Escrituras. Estos son los requisitos, únicos requisitos para realizar la tarea de exhortar. ¿Necesitamos eso ahora? Claro que sí. Hace unos días yo no iba a hacer algo y alguien me exhortó. Puso en mi mente algo que yo no había considerado y después de mi negativa volví sobre mis pasos e hice lo que debía hacer. ¿Qué provocó el cambio? Si yo no lo iba a hacer, después finalmente lo hice. ¿Qué provocó el cambio? La exhortación. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Creemos que la manera en la cual Dios nos libra de cometer errores que no vemos como tal, es mediante la exhortación de quienes nos aman. Timoteo, como delegado apostólico, sería tentado a usar su autoridad sin mesura, pero cambia el enfoque cuando de un ser querido se trata, y mucho más si es un padre. No se nos dice que no hagamos caso de los errores de los mayores. Dejémoslo, es viejito. Déjelo, no dice eso. Ni que debemos soportarlo todo por causa de su edad. No, tampoco dice eso. No, hay que exhortar, pero note la condición, la manera
como debe hacerse, como si de nuestro Padre se tratara. De igual manera con los ancianos, debemos exhortarlos como si fueran las ancianas. Debemos exhortarlas, ¿de qué manera? Como si fueran nuestras madres. Pero exhortarles, no dejarles hacer. Dijimos que amonestar puede ser sinónimo de exhortar. Al parecer de Pablo, es que esto es necesario en una congregación, pero también que es una tarea que solo algunos pueden realizar. ¿Quiénes? El liderazgo, los oficiales de la iglesia, los que peinan canas solamente. No. Sostenemos, basado en las Escrituras, que esta necesidad de la congregación solo puede ser hecha por quienes aman al Señor de verdad y lo demuestran amando a sus hijos sin hacer acepción de personas, y también porque conocen las Escrituras en el punto a llamar la atención como mínimo, pero que constantemente están adquiriendo conocimiento escritural para aplicarlo a sus propias vidas. Recuerda a Esdras, hemos hablado de Esdras el domingo pasado. Amonestar significa poner en mente, es una advertencia basada en la enseñanza. Veamos algunos ejemplos en las Escrituras. Hechos 20:31 dice, el apóstol se está despidiendo a propósito de los ancianos ahí en Efeso. Le dice: velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 14, el apóstol le dice a los corintios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Note otra vez cómo está aquí este elemento presente. ¿Cuál es? Amor. El amor. Colosenses 1:28 dice del versículo anterior: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Notas, querido hermano, cómo amonestar es mucho más que expresar un punto de vista correcto? ¿Por qué molestarse con poner en la mente de alguien la consecuencia de un mal curso de acción? Si vas por este camino, no es bueno. El otro día fui a dejar a un hermano y el navegador, el Waze, me decía que tenía que ir recto, y el hermano me dijo: no, pastor, doble aquí porque allá está cerrado. ¿Era así? Si yo hubiera seguido, me hubiera encontrado con la que estaba cerrada. Esa es una exhortación. ¿Por qué tomarse la molestia? ¿Por qué detenerse y animar a otro a cambiar de rumbo? Hermanos, el combustible de ese motor es el amor. No queremos que el otro sufra daño de ningún tipo y de ninguna manera. No queremos. ¿Cuántas veces, como padre o madre, amonestaste a tus hijos, amonestando a tus hijos
no brotaron lágrimas al ver acercarse la ruina al ser amado si éste no reaccionaba? Recuerdo la desazón, el pesar y hasta las lágrimas de mis padres y abuelos al amonestarme. ¿Por qué crees que esa bendita persona me exhortó a cambiar mi actitud recientemente? Porque ama al Señor, me ama a mí que soy su hijo y ama a la congregación de los santos. Y en ese punto, el conocimiento que tenía fundamentado en las Escrituras fue más valioso que tomos de teología de los puritanos, pues era lo que yo necesitaba y bendigo a Dios por ello. Pero veamos quién amonesta y exhorta desde el corazón. Jesús. Lucas 13:34, perdón. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ahora cambia el nombre de la ciudad y pon tu nombre. ¿Cuántas veces te ha amonestado el Señor a dejar algo, a hacer algo, e hiciste caso omiso? ¿Cuántas veces, comprendiendo la voluntad de Dios para tu vida, no te empecinaste en hacer tu propia voluntad? ¿Por qué te digo esto? Pues porque también es necesario entender que puede ser usado para amonestar y exhortar y ser desoído. Todos los padres lo hemos experimentado. Nos ha tocado exhortar a nuestros hijos y ellos se han empecinado en su propio camino, para nuestro dolor y para su ruina. Que amonestemos, que exhortemos, no significa que nos harán caso. Tú mismo eres una prueba de ello. Lucas 19:41 registra uno de los llantos de Jesús. No es igual al llanto ante la tumba de Lázaro. Ante la tumba fue un llanto quedo, silencioso. Las lágrimas brotaron solas. ¿Puedes identificarte con eso? Nos ha pasado. Momentos de profunda pena, las lágrimas brotan. No emitimos sonido alguno, pero las lágrimas brotan y muchas veces corren por las mejillas. Nos podemos identificar con eso. Pero el llanto aquí en Lucas 19:41 es distinto. Tal vez nunca lo has experimentado en tu vida adulta y espero que nunca experimentes ese dolor, porque el llanto de Jesús aquí es literalmente un llanto a grito pelado, un llanto audible, en voz alta. ¿Por qué? La razón está en el versículo 42 de Lucas 19. Oh, dice Jesús, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué lloró así? Porque la destrucción era inminente
y ellos no lo sabían. El dolor se acercaba y ellos ignoraban, pero Jesús sabía lo que venía. Este es el corazón de la amonestación, de la exhortación. Todos nosotros somos exhortados con la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová. Esa es una exhortación. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Eso es una exhortación. Y una exhortación del Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es una exhortación de alguien que su esencia misma es amor. Y Él nos exhorta porque nos ama. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Son exhortaciones. Todos nosotros somos exhortados con la palabra de Dios. Somos exhortados y amonestados por la palabra de Dios. Pero también necesitamos exhortarnos unos a otros, pues hay pecados que no vemos, hay errores ocultos a nuestra pobre visión, hay puntos ciegos que están ahí y no vemos. Nos necesitamos unos a otros, pues no son solo los ancianos los que necesitan ser exhortados. No, el apóstol también menciona a jóvenes. Ellos, igual que los ancianos, necesitan ser exhortados como a hermanos. Aquí también muchas veces fallamos y no los exhortamos. Antes nos permitimos ser soberbios y en vez de usar nuestras palabras con gracia, los humillamos y avergonzamos. Hasta los adultos hay que se olvidan que un día fueron jóvenes, y no es que aboguemos por dejar hacer, no. Lo que decimos es que ellos necesitan ser exhortados y amonestados con la consideración que tenemos por nuestros hermanos de sangre. ¿Te das cuenta que aquí también opera el amor? Nos damos cuenta que detrás de la rebeldía juvenil no solo está el pecado personal del joven, sino que en ocasiones está el insulto, el habla destemplada del que se supone adulto maduro, la reprensión humillante y la descarga de emociones pecaminosas. Todas esas cosas contribuyen a la dureza del corazón del joven. Luego no podemos decir, no, es que es duro de corazón. Y muchas madres con unas lenguas venenosas llegan a afirmar y a decir, ay, es que le ha hablado tanto del Evangelio. No le ha hablado del Evangelio. Muchas veces han trapeado el piso con sus hijos. Los han humillado, los han tratado de manera indigna. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Como hermanos. Sí, no es porque yo soy tu papá. No. No es porque yo soy tu mamá. No. Por último, el apóstol respecto de las jovencitas requiere algo más y que debemos considerar con toda seriedad. Dice que debemos exhortar a las jovencitas como a hermanas, pero añade algo, con toda pureza. A todo lo anterior
El apóstol aquí añade con toda pureza. Pablo no ignora los ímpetus juveniles. Él no niega, no cierra los ojos a la atracción natural entre hombres y mujeres. Dios nos hizo así y por lo mismo ha establecido límites que no debemos traspasar sin provocar daño, ruina y vergüenza. Esta labor de exhortación a mujeres jóvenes es tarea pendiente para las hermanas maduras de la iglesia. Ellas, con sus vidas y sus ejemplos, son llamadas a exhortar y a enseñar a las mujeres jóvenes, a las casadas jóvenes, a llevar vidas que honren su posición y que honren a Cristo. Pero todos nosotros estamos llamados, como dice Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Sí, los jóvenes se equivocan. Sus ímpetus e impulsividad les llevan a cometer errores de apreciación. Son maximalistas e implacables. Pero, hermano, no fuiste joven. Nunca hablaste de más. Nunca te equivocaste al proferir juicio sobre algo o sobre alguien. La verdad que la perfección está ausente de nosotros, pero aún así somos llamados a exhortar. Y muchas veces el hecho de recordar nuestros propios fallos hará que nuestras palabras sean endulzadas con gracia. Gracia que recibimos, gracia que otorgamos por amor al que tuvo misericordia de nosotros. Así que, al obrar como nos pide el apóstol, no solo estaremos honrando al Señor de la Grey, sino que estaremos honrando a nuestros hermanos, porque ser objeto de exhortación no equivale a ser deshonrado. Todo lo contrario. Por medio de la exhortación y la amonestación de nuestros hermanos, Dios nos está diciendo: te amo y deseo tu bienestar. No quiero que recibas daño. No quiero que te lastimes. Una última cosa respecto del deber de exhortar. Jamás exhortes ni amonestes, menos reprendas si tu estado de ánimo está alterado. Recuerda Santiago capítulo 1 versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Salmo 37:8, entre otros textos. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Recuerda además Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino. ¿A quién le gusta que lo exhorte? ¿A quién le gusta que lo amoneste? La reconvención es molesta al que deja el camino. Pero si procedes con enojo en tu corazón, harás daño y afirmarás el proceder del ofensor con tu actuar carente de gracia. Proverbios 26:17. El que pasando se deja llevar por la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Lo has intentado, los que tienen perro. Te puedo asegurar que no es una buena idea. Sigamos mejor el consejo apostólico. En Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay un llamado entonces a exhortar. Algunos tienen este don y otros no, pero todos estamos llamados a hacerlo. Te pregunto, ¿estás preparado para esto? Te cambio la pregunta. ¿Te estás preparando? No, es que yo a mi papá no le puedo decir nada. ¿Quién dijo eso? Exhórtale con respeto, con la palabra de Dios. Primero, entonces, asegúrate de contarte entre los redimidos por la sangre del Cordero. Asegúrate de que tus pecados han sido perdonados. Asegúrate de vivir una vida de arrepentimiento y fe. Eso es lo primero. Segundo, asegúrate de amar a la familia de Dios, de amar a la iglesia de Cristo, de amar a los hermanos. ¿Qué acciones concretas muestran tu amor por tus hermanos? No palabras, hechos, acciones. ¿Te duelen sus dolores? ¿Te entristecen con sus tristezas? ¿Lloras con los que lloran? ¿Te alegras por el bien de tu hermano? Tercero, asegúrate de leer y estudiar tu Biblia cada día. La ignorancia es solo eso, ignorancia. Nunca sinónimo de humildad. La ignorancia además es atrevida y estás llamado a ser prudente. Así que deja la ignorancia. Tienes las Escrituras. Si descubres que Dios te ha dado ese don, trabájalo, púlelo, pero no olvides, importante, que ejercitarlo no te convierte en piadoso. Bien pudieras exhortar a otros y olvidar de exhortarte a ti mismo. Te convertirás en un fariseo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Pero prepárate. Si Dios te ha dado ese don. Además, si Dios te ha dado ese don tan necesario en la congregación de los santos, tienes que saber esto, que serás marcado como blanco de las huestes enemigas. Estas huestes harán lo imposible para que no ejerzas el don, para neutralizarte, para callarte. Obvio. Porque si estás viendo el error y no dices nada, el error se comete. Para descrédito del creyente, para vergüenza de él, para deshonra del Evangelio. Entonces necesitamos exhortadores. Pero estas van a hacer lo posible para callarte, para neutralizarte. No te pueden arrebatar la salvación, ciertamente, pero te van a arrebatar, te robarán el gozo de tu salvación. Pero, para unos y para otros, para los que tienen, como para los que no tienen el don, el mismo apóstol escribe a la misma iglesia donde está Timoteo, la iglesia en Efeso, y la exhorta a ellos y a nosotros. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, toma esta palabra
usted. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.